Os pido disculpas, estoy bastante enferma, tengo una bronquitis y por esa razón me he retardado en sacar el video. Voy a tratar un tema que me interesó desde el principio que fundé el canal, que es alguna información que se vehicula sobre el tipo de sangre, RH negativo, y el hecho de prestarle a los individuos que poseen este tipo de sangre características diferentes al resto de la población, a veces con afirmaciones que no tienen fundamento desde el punto de vista de los estudios en general científicos. Voy a tratar de entrar lo más rápidamente posible a explicar cuáles son los grupos sanguíneos, en donde se localizan, y al final haré una relación con lo que puede ser el origen del hombre. En general, los eritrocitos forman parte de lo que nosotros llamamos la sangre. En general, la sangre está constituida por plasma, por plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Los glóbulos rojos o eritrocitos no poseen un núcleo, poseen hemoglobina, que es una molécula que tiene núcleo de hierro. Esto da características especiales a la sangre y de esto magnéticas, y de esto hablaremos en algún otro video. Pero vamos a lo que nos interesa. El eritrocito posee una membrana y en esta membrana se encuentran situadas proteínas. Hay distintos tipos de proteínas. Por ejemplo, tenemos una proteína que se llama Bombay o India. Esta da origen a un tipo de sangre particular que trataremos muy rápidamente, la TUFI, a otro tipo de sangre, y así sucesivamente. Pero por la necesidad de conocer los factores que pueden tener incidencia en una transfusión, se ha estudiado más lo que son las proteínas del grupo ABO y las proteínas del grupo RH. Están situadas en dos partes diferentes de la membrana del eritrocito o glóbulo rojo. El sistema ABO dará origen al tipo de sangre 0A, B y AB. Ahora, pasemos un poco más en detalle con respecto al sistema que se conoce como sistema antigénico RH. Es una sola proteína. Esta proteína, si se presenta, en general, va a dar origen a RH positivo. Si ella no se presenta dentro de lo que sería la membrana del eritrocito, dará origen a RH negativo. Ahora, esta denominación se debe a que el mono macaco también presenta esta misma proteína en sus eritrocitos. Macacus rhesus. Y rhesus del griego, que quiere decir mono. Ahora, esta proteína se presenta en la mayoría de personas, independientemente de los grupos sanguíneos 0, A, B o AB que presenten los individuos. Y un 15% no presenta este factor, y entonces tendremos un RH negativo independientemente del grupo de sangre que posea. O sea, resumamos, para decir que hay algo especial, debería ser única. Y como estamos viendo, existen varios tipos de sangre determinados por varios sistemas de proteínas. ¿Por qué
se ha tomado más en cuenta este sistema de RH y de ABO por la simple razón de que su importancia estriba en el peligro de realizar transfusiones sanguíneas. Ahora veamos un poquito más en detalle. Cuando se hacen transfusiones sanguíneas en general, se toma en cuenta estos dos sistemas de proteínas de la membrana del eritrocito. El sistema ABO y el sistema RH. Se puede hacer tableros cruzados para saber a quién podemos donar y de quién podemos recibir sangre. Y si vemos en este tablero, en la parte superior tenemos 0, negativo, 0 positivo, A negativo, positivo, B negativo, B positivo, AB negativo, AB positivo, y así de la misma manera. O sea, se han combinado para determinar las transfusiones sanguíneas el sistema proveniente de las proteínas AB0 y el sistema proveniente de la proteína Rexus. Y de esta manera se podría concluir que, en general, si se habla de especialidad, podríamos decir que el grupo 0 negativo es el donante universal. 0 negativo puede donar sangre a todos. Esto había hecho pensar a antropólogos la hipótesis de que posiblemente 0 sea el grupo originario del hombre. Ahora, AB positivo recibe de todos, pero no puede dar. Lo haría un grupo especial también, y este grupo fundamentalmente se encuentra más distribuido en la región de Medio Oriente, en Irán, la zona de Judea y Samaria, en Israel. Lo haría especial y haría también pensar en que podría corresponder a otro origen con respecto a la aparición del hombre en estas regiones. Ahora, pasemos rápidamente a explicar, y es muy importante, el por qué estos dos sistemas de proteínas son diferentes, aunque se los toma en cuenta, como digo, para las transfusiones. Son diferentes puesto que ellos están situados en genes diferentes. Pongamos este caso. Si hablamos de este sistema ABO, que va a producir el tipo de sangre 0, A, B y AB, está situado en el cromosoma número 9. Y concretamente es este gen que se llama el gen ABO, que va a poseer 3 alelos. Será el alelo 0, A y B, y que va fundamentalmente a codificar para la enzima transferasa, que va a producir estas mutaciones en sí mismo y va a producir el sistema de tipo de sangre conocido, o el más conocido, porque repito, existen otros tipos de sangre que no son muy conocidos del público, pero que son bastante interesantes para ver las mutaciones. Ahora, pasemos rápidamente a ver las variaciones. Aquí estamos hablando del sistema ABO. Aquí tenemos una secuencia y para el alelo A tenemos algunas mutaciones al interior y, por ejemplo, se producen mutaciones en guanina. Para el alelo B tenemos algunas mutaciones, se producen mutaciones en adenina, y el alelo 0 en general se parece mucho al alelo A, con la única diferencia de que tiene algunas mutaciones en guanina.
Resumamos, simplemente es, si se puede decir de esta manera, una mutación que ha tenido este gen o en general el cromosoma a donde se sitúa el gen número 9 ha tenido mutaciones y estas mutaciones han producido los diversos tipos de sangre que conocemos hoy como el sistema ABO. No tiene nada de sobrenatural, son mutaciones que responden a cambios en general del medio ambiente. Y cuando digo medio ambiente es una situación muy larga. Pueden haber radiaciones, pueden haber condiciones de temperatura, de presión, etcétera, que en el transcurso del camino del hombre hacia la actualidad ha tenido que confrontar y sus genes se han ido modificando. Y es explicable, puesto que la sangre va a controlar, no hay que olvidar, el pH, va a controlar la temperatura, va a controlar el cambio de gases, gas carbónico, oxígeno, y también va a encargarse de la regulación del agua por ósmosis. Entonces, estos cambios tienen un fundamento, puesto que el hombre ha tenido que adaptarse. Y fundamentalmente es en esta parte de la membrana en donde el sistema ABO ha tenido que adaptarse. Ahora, con respecto al factor RH, que sería en este caso estas proteínas, una sola proteína, perdón, que se encuentra en esta parte de la membrana del eritrocito. Aquí tenemos la presencia de esta proteína, da individuos que poseen RH positivo. Y la no presencia de esta proteína en esta región da presencia de RH negativo. No voy a entrar con respecto a los test que se hacen para clasificación de sangre, si aglutina o no. Esto corresponde a otro tipo de programa. Lo que nos interesa saber es que esta o este complejo que va a generar el tipo de sangre 0A, B y AB está controlado por el cromosoma número 9 y el gen ABO que ya lo vimos. Ahora, esta parte va a estar controlada, lo que se llama la proteína RH, va a estar controlada fundamentalmente en el cromosoma número 1 por estos genes. Si ustedes los observan, aquí tenemos los dos genes. Y esto nos permite concluir. Este sistema de proteínas es diferente, solamente que se utilizan los dos para poder determinar la posibilidad de transfusiones sanguíneas. Esa es la importancia. No se debe prestar importancia de carácter extraño, decir que influencia en el carácter o que los individuos con distinto tipo de grupo sanguíneo tienen caracteres diferentes, porque esto no está verificado científicamente. Entonces, tratemos de investigar fundamentalmente la validez de este tipo de afirmaciones que se hacen a veces de manera muy general en programas de YouTube. Ahora, pasemos a una parte que nos interesa, fundamental, que es la presencia de estos tipos sanguíneos por poblaciones. No voy a entrar en detalle, lo único que me interesa decir a grosso modo es que este estudio fue hecho por la Universidad de Uppsala y que en este estudio, en los pueblos que ellos llaman aborígenes, se encuentran los habitantes de América y Oceanía. Y que en ellos el 61% es del tipo 0, tipo A 39, y no poseen ni B ni AB. Esto hace un grupo
diferente. Segundo, que el grupo cero negativo en general se encuentra en la población vasca y que lo hace particular y diferente al resto de poblaciones de Europa. Y que si a eso se suma el hecho de que ellos poseen un lenguaje, el euskera, que es único también en Europa, esto deja pistas para investigar posiblemente un origen diferente de los habitantes del País Vasco. Ahora, con respecto al grupo AB, son los japoneses en general, son los chinos de Pekín, y no aparece en el tablero, pero la población de Irán y de Judea y Samaria de Israel, que poseen un 40% de AB negativo, las poblaciones que se podrían decir son más distintivas a nivel de grupos sanguíneos del complejo ABO y RH negativo siendo minoritario. Entonces, resumamos, el hecho de presentarse eh, las proteínas en la membrana de los eritrocitos RH positivo y negativo no tiene ninguna influencia a nivel de lo que serían expresiones fundamentales como la regulación de gases, la regulación de temperatura, como sería regulación del intercambio de agua, que son funciones fundamentales que se realizan en la sangre. Y fundamentalmente en lo que sí tienen incidencia es en el momento de transfusiones sanguíneas y ambos. Con respecto a las poblaciones, podríamos hablar generalmente que existe un fenotipo particular que se llama Bombay, que se encuentra en la India, que ya lo vimos dentro de la membrana de los eritrocitos, y es un tipo sanguíneo muy particular que se presenta más o menos en 20.000 personas y que no está controlado ni por el gen 9 del sistema ABO, ni tampoco está controlado por el, perdón, controlado por el cromosoma número 9 para el sistema ABO, ni tampoco está controlado por el, el cromosoma número 1 para el sistema RH. Este fenotipo Bombay está controlado por el cromosoma número 19 y particularmente está en la posición 13. Esto hace de este grupo un grupo que ha tenido una mutación muy particular y que también se debe estudiar. Entonces, se han hecho estudios para concluir, se han hecho estudios en general para ver de dónde puede venir este sistema ABO. Se ha analizado al gorila, al chimpancé y al Australopithecus y al hombre actual. ¿Qué se ha encontrado? Que el gorila posee tipo de sangre B y un poco mínimo de cero. El chimpancé posee tipo de sangre A y un mínimo cero. El hombre Australopithecus posee A y B, no posee cero y no posee AB. Y los antropólogos en general piensan que es el Australopithecus uno de los padres de la humanidad, fundamentalmente su origen en África. Entonces, actualmente vemos que el hombre en general en la población humana contiene tipos de sangre A, B y cero.
Esta situación pone en problemas a la ciencia arqueológica, que dice que el tipo cero es el tipo de sangre original del hombre primitivo. Si el Australopithecus no tiene tipo de sangre cero y no tiene tipo de sangre AB, ¿cómo pudo originarse, en este caso, en general, el tipo cero? Puesto que AB podría ser exactamente la conjunción, una mutación entre los dos. Ahí existirían elementos para investigar. Pero lo que es importante es que, en general, si bien para Europa y para Asia la mayoría de tipos de sangre, si lo vemos, son A y AB, a excepción de los vascos, como ya lo dije, que es la población con mayor porcentaje de cero y negativo, y de los irlandeses y los escoceses que tienen cero en 40%, aproximadamente las dos poblaciones, A aproximadamente 41%, muy poco de B, se podría decir que hay una cierta similitud entre estos pueblos. Esto lo estudia la genética de poblaciones y ha encontrado que posiblemente existen similitudes a nivel de migraciones de lo que eran los pueblos célticos. Lo que podremos decir finalmente es que existen tres grupos poblacionales separados desde el punto de vista de lo que es el sistema ABO, y que esto nos da luces para pensar que no necesariamente tiene que haber habido un origen único del hombre, apoyado con los estudios genéticos de poblaciones. Y terminemos diciendo que sería importante también decir, en general, que si analizamos a dónde se encuentra el grupo B, se encuentra posiblemente más en Asia Central, en general, en algunas regiones, en general, si se puede decir, de la parte superior de África o África del Norte, y sobre todo, si analizamos, perdón, el grupo, en este caso, cero, se encuentra en su mayoría en América. En su mayoría entre un 70 y 100%, con RH positivo en su mayoría y una parte de RH negativo en la región de América del Sur, en la región de Bolivia fundamentalmente y de Perú. Ahora, el grupo A, mayoritariamente en la región de Europa y alguna pequeña cantidad también en la región de América del Norte. Esto, para terminar, nos lleva simplemente a concluir diciendo, tanto a nivel de las proteínas de la membrana de los eritrocitos, que se han denominado complejo A, B, O, como de las proteínas de la membrana de los eritrocitos que se han denominado factor rhesus, existen las trazas de mutaciones que las poblaciones humanas han tenido en sus genes para silenciar o manifestar fundamentalmente estas proteínas, puesto que han habido cambios a los que han tenido que confrontarse a nivel del medio ambiente. Esto también permite decir que a nivel
de lo que son los estudios que se han hecho de los tipos de sangre en general y la prelación en determinadas zonas del planeta, nos permite también pensar en posibles orígenes diferentes del hombre y no un único origen común. Es algo que se está estudiando y en general yo concluiría diciendo que finalmente esto muestra la diversidad y el largo camino del hombre para llegar a ser lo que hoy conocemos Homo sapiens sapiens. Con esto me despido, os agradezco vuestra comprensión y os espero en el próximo programa. Gracias.